Ya. Entonces vamos a ver un poco de teoría de lo que ya habíamos visto para no alargarnos mucho. Entonces dice el primer tema, la programación de computadoras. Ya. Estos dos conceptos los vamos a interiorizar. Como les decía, no me gusta que se aprendan de memoria, pero sí entendamos. Programar, ¿en qué vamos a resumir? En indicar a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Punto, ¿verdad? Entonces creo que esa parte ya está clara porque ya la hemos hablado. Si alguien tiene alguna duda, pregunta, me levantan la mano para aclarar algo que no se haya entendido de esto. Y de una vez programa. ¿Qué es un programa? Es una secuencia de instrucciones que entiende la computadora y que persiguen un objetivo. Todo esto para resolver un problema. Aquí una pequeña aclaración. Eh, Computadora no solamente es la laptop o la computadora de escritorio. ¿Quién me dice a qué más se podría referir como computadora? A una consola. A una consola, como ¿cuál, por ejemplo? A ver, Play. ya, a ver, señor Douglas. Levantó la mano, señor Douglas. Déjenme aquí. A ver, señor Maximiliano. Cualquier aparato que pueda ser programado, como puede ser en una refri, también puede tener un sistema operativo integrado, en un celular, una tablet, Ya, todo eso. ya. Hoy en día tenemos muchísimos dispositivos, ¿verdad? Mencionaba refrigeradoras, inclusive lavadoras, obviamente las tablets, los teléfonos, las televisiones que son Smart TV, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de dispositivos vamos a englobar en computadora, nos vamos a referir como computadora, ¿sí? Y existen muchísimos más. Entonces, ojo, nosotros no solamente vamos a aprender o vamos a estar limitados a realizar programas específicos para computadoras o para laptops o para teléfonos, sino un sinfín de dispositivos. Ya, ojo, esto es importante. Aquí lo vamos a ver rápidamente porque esto lo ven de forma más amplia en las otras asignaturas. Nosotros como desarrolladores cumplimos múltiples roles muchas veces, como gestores, analistas, diseñadores, programadores, testers y administradores del sistema. Nuestro rol principal, ¿cuál va a ser? El de programadores y posiblemente tester o las personas que prueban los programas. La parte de gestores, analistas y diseñadores también las pudiéramos cumplir, pero siempre nosotros nos vamos a enfocar principalmente en estas dos, en programadores y tester como tal. Y ahora sí, ya uniendo todos estos conceptos, ¿qué es programar? Entonces, ojo, esto sí, por favor, entendámoslo y hasta cierto punto nos vamos a aprender un poquito de memoria lo que les voy a decir. Programar, ¿qué va a ser? Especificar la estructura y el comportamiento de un programa, así como probar que el programa realiza su tarea adecuadamente y con un rendimiento aceptable. Esto yo lo suelo dividir en tres partes. La primera parte dice especificar la estructura y el comportamiento de un programa. ¿Qué creen que sea eso? ¿O a qué creen que haga referencia? A dar las indicaciones respectivas para que el programa haga lo que nosotros queremos. Ya, pero ojo, aquí hay otra cosa importante. Dice estructura, ¿no? Entonces, al hablar de estructura, yo debo darle un orden a a ese comportamiento como tal. Sí, ya, pero hasta ahí vamos bien. La siguiente dice, así como probar que el programa realice su tarea adecuadamente. ¿A qué hará referencia que realice su tarea adecuadamente? ¿Qué se entiende o quién me puede dar un ejemplo? A ver, no hay voluntarios, vamos con voluntarios obligados. A ver, primerito, señor Alexander Darío. A ver, programa real-
quiere decir al momento de que no debe cometer ningún error al momento de programar. Mm, no sería tanto el momento de programar. A ver, por ahí me alzaron la mano, señor Brian Alexander. ¿A qué hará referencia esto? Así como probar que el programa realiza su tarea adecuadamente. Básicamente sería revisar que funcione el programa y que haga la función para la que fue diseñada. Por ejemplo, el WhatsApp, que fue diseñada para enviar mensajes y llamar. Ya, Eh, sí, siga. eso sería lo bueno, lo que entiendo de eso. Ya, chévere. Sí está muy ajustado a lo que quiere decir eso. Para poner un ejemplo sencillito. Si yo hago una calculadora, ¿verdad? ¿Qué tendrá que hacer esa calculadora? Realizarme las operaciones matemáticas para las cuales fue diseñada. Ejemplo, si yo hice la funcionalidad de sumar, chévere. Y yo digito en la calculadora 4 más 2. Obviamente el resultado, ¿cuánto debería ser? 6. Pero si yo pongo 4 más 2 y me da 8, ¿está trabajando ese programa adecuadamente? No, está sumando, sí, pero me está sumando mal. Entonces a eso se refiere, que realice eh, su labor o que realice las tareas para las cuales fue diseñado, pero de una forma adecuada. Y esto se puede ver cuando yo realizo un programa y por eso el compañero que intervino anterior le decía así más o menos porque tiene que ver con los errores que uno puede cometer al momento de programar. Eso puede conllevar a que el programa no funcione adecuadamente, ¿sí? Pero que funcione adecuadamente, ¿qué es? Lo que decía su compañero, que realice las tareas para las cuales fue desarrollado. Y por último, con un rendimiento aceptable, ¿qué creen que sea esto? ¿O a qué creen que haga referencia? A ver, vamos con otro voluntario, vamos con el último, señor, espéreme, señor Steven Joel Guerra. ¿Sí está aquí, señor Steven Guerra? Sí, sí. A ver, ¿qué cree que será esto último? Con un rendimiento aceptable. ¿O qué entiende lo- usted por eso? Pues, o sea, entiendo que cuando se programa debería funcionar correctamente, ¿no? Tal y como se programa, tal y como la persona programó ese Mm, objeto para que funcione así. no, eso ya lo vimos justo en el punto anterior, o en esta partecita anterior. Con un rendimiento aceptable es otra cosa muy diferente. A ver, Ah, por ahí me alzaron la mano. A ver, señor Paul Alexander. Con un rendimiento aceptable quiere decir que realiza la tarea con el menor de los recursos y el menor tiempo posible. Ya, perfecto. La palabra clave aquí es tiempo, ¿sí? Y también trata sobre el rendimiento como tal, el consumo de los recursos del dispositivo en el cual se está ejecutando. Si bien es cierto, uno de los navegadores más utilizados, ¿cuál es? Google. Google. Bueno, navegador sería Chrome, la empresa es Google, ¿no? Entonces, uno de los navegadores más utilizados es Chrome, pero resulta que este navegador es uno de los que más consumen recursos, ¿sí? ¿Funciona para lo que fue hecho? Sí. ¿Trabaja con un rendimiento aceptable? Desde mi punto de vista, no, porque a diferencia de Firefox, este otro navegador hace las mismas tareas y su rendimiento es mucho mejor, ¿sí? En cuestión de consumo de recursos. Entonces, esa es una parte que quiere decir este rendimiento aceptable. Y lo otro, tiempos. Y ojo aquí, chicos, el hecho de que un sistema se demore más o menos tiempo que otro depende de la naturaleza o para lo cual fue diseñado. Voy a poner los dos ejemplos, o voy a poner dos ejemplos. Uno, cuando nosotros abrimos una página web, vamos a Facebook, ¿verdad? ¿Será aceptable que se demore un minuto en abrir esa página? ¿Sí o no? No. No, No, no es ¿verdad? aceptable. No es aceptable por la naturaleza de la página, porque es una página, una red social en la cual yo necesito, quiero, o lo ideal sería que interactúe de la forma más rápida posible. Entonces, que se demore un minuto, inclusive
10, 20 segundos, ya no es aceptable por la naturaleza de la página. Entonces, el tiempo ahí sí, en el que se demore en abrir o ejecutarse cualquier tarea, tiene que ver mucho. Ahora vamos a ponernos otro ejemplo, otro sistema, un sistema bancario que maneja millones y millones de transacciones. ¿Será aceptable que cuando yo realice un cálculo se demore 1 minuto o 2 minutos? Ojo, tomando en cuenta que estamos hablando de millones de transacciones. ¿Sí o no? A ver, pregunto otra vez. ¿Será aceptable que un sistema bancario al momento de realizar alguna funcionalidad que conlleve millones de transacciones, sí llegue a demorarse 20, 30 segundos, 1 minuto, hasta 10, 15? ¿Será aceptable eso? Sí, por la cantidad de información. Unos Exacto. 2 minutos. Sí. Ya, exacto. Entonces, en este caso, estoy realizando una acción, sí es aceptable que ese sistema se demore hasta minutos inclusive. Entonces, eso es a lo que se refiere con un rendimiento aceptable. No quiere decir que todos los sistemas deben funcionar con milésimas de segundo o en segundos. Va a depender de las tareas que esté realizando ese momento como tal. ¿Sí está claro? Sí. Ya, entonces aquí hay un pequeño gráfico que dice programa, transforma entrada en salida. Ya, esto lo vamos a ver ya cuando estemos ingresando información por teclado. Vamos a ver cómo lo procesa y cómo sale esa información. Ya, otro término importante, algoritmo, que igual necesito que interioricen, se aprendan este concepto porque se lo voy a utilizar bastante. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Una secuencia de pasos y operaciones que debe realizar el programa para resolver el problema. Ya, aquí hay igualmente palabras claves, secuencia de pasos, operaciones y para resolver un problema. Más adelante vamos a ver ya 3 características principales de los algoritmos, ¿sí? Y aquí al final dice el programa implementa el algoritmo en un lenguaje concreto. Entonces, todas estas instrucciones que hablábamos las vamos a encapsular o se van a tratar de algoritmos. Y por ahí, de lo que ya les mandé a consultar, ya vimos que un algoritmo son pasos ordenados que tienen principio, tienen fin, etcétera, etcétera. Ya, igual esto vamos a pasar rápidamente porque esto en teoría lo ven en análisis y diseño, me parece, o algo así creo que se llama la asignatura. Solo para que tengan cuenta. Ya, y aquí tenemos un ejemplo de un famoso Hola Mundo, que nosotros ya lo vimos en JavaScript, pero este Hola Mundo está en C++, y escogí este lenguaje a propósito porque incluye ciertas cosas que no tiene el lenguaje JavaScript. Entonces quiero que se den cuenta en algo. Para escribir un simple Hola Mundo en C++ se utilizan muchísimas otras cosas, como esta línea que dice include, using, in main, cout, etcétera. Entonces, quiero que hagan un análisis rapidito. ¿Qué comando creen que se parezca o sea equivalente a JavaScript al console.log? Aquí hay un comando que es el equivalente a JavaScript. O sea, cuando nosotros estamos utilizando el console. El code. Ya. O el- Ya, entonces ese comando es el cout. Bueno, cout, yo le conozco más como cout. Sí. so. Entonces, este comando es el equivalente en JavaScript. Entonces, miren, lo que les decía, cada lenguaje tiene su propia estructura, su propia sintaxis, su propia forma. Recuerdan que en JavaScript encerrábamos el mensaje entre paréntesis. Aquí no, aquí ¿qué utiliza? Este menor y este les para decir que hasta ahí va el mensaje, pero solo con el cout hasta las comillas y terminado en punto coma serviría. Entonces, a lo que quiero llegar y lo que quiero que entendamos y lo que he repetido 1 millón de veces, cada lenguaje tiene su propia forma de escribirse. Entonces, miren, esto tiene totalmente diferente a JavaScript. Base out, no utilizo paréntesis, utilizo los símbolos menor, pero hay algo que sí se repite, por así decir. Si es una cadena, va entre comillas. ¿Sí? Ya, por ahora, como les digo, no es que estamos aprendiendo C++, sino es que para que ustedes vayan viendo y entendiendo otros lenguajes, para que vayan asimilando. Ya, ahora sí, el tema del día de hoy. Elementos del lenguaje o de un lenguaje de programación.
¿sí? Un lenguaje, por lo general, o casi todos los lenguajes de programación van a tener esto. Instrucciones, datos, que es lo que vimos ayer, las variables o los tipos de variables, subprogramas o funciones, que eso vamos a ver mucho más adelante, y directivas. ¿Sí? Las directivas, también conocidas como librerías, que es igual, más adelante vamos a ir viendo, y las librerías hoy en día se las utilizan a diario. ¿Por qué? Porque ya son programas desarrollados que me sirven para desarrollar otros programas. Pero el objetivo de hoy es que quiero que entendamos las dos primeras, las instrucciones y los datos. Entonces aquí está basado en este lenguaje C++. Entonces aquí va especificando, no, este IOString es una librería, este inmain es un subprograma y cosas así. Pero lo que quiero que entendamos de esto es que todo esto va a contener un programa como tal, o el lenguaje como tal. Ya. Hablábamos de la estructura, entonces eso tiene que ver con sintaxis. O eso quiere decir la sintaxis. Entonces, ¿qué es la sintaxis? Son reglas que determinan cómo se pueden construir y secuenciar los elementos del lenguaje. Lo que les explicaba hace rato. En JavaScript utilizo paréntesis, en C++ utilizo el menor, dos menores, y así. Y la semántica, que esto es lo más difícil de la programación. Al inicio la sintaxis se complica bastante, porque como es un lenguaje o es la primera vez que estamos aprendiendo, súper complicado saber qué va, si es que es con paréntesis, si es que va punto y coma, qué iba después de esto, etcétera. Eso es, al principio es difícil, pero créanme, eso es lo más fácil de la programación, aprender a utilizar el lenguaje. Lo más difícil es la semántica, que es el significado de cada elemento del lenguaje. Una vez que yo ya sé cómo funciona, yo puedo aplicarlo en las diferentes problemáticas que se me presenten. Y ahí es, créanme, donde más cuesta, donde más se dificulta la programación. Porque yo ya conozco las instrucciones. Las 100 instrucciones que vamos a aprender ya las conozco, chévere. Pero ahora cuando voy a desarrollar un lenguaje, tengo que estar en la capacidad de saber qué instrucción utilizo en qué determinado problema o qué instrucciones como tal. ¿Sí? Entonces, por eso es que la semántica es una de las más difíciles, ¿sí?, de aprender, porque la semántica o la lógica como tal no la aprendo de la noche a la mañana. Se aprende practicando, se aprende desarrollando los problemas y cosas así. Ya. Y estas son las tres fases en las cuales nosotros nos vamos a basar para desarrollar un programa. Son sencillitas. ¿Cuál es la primera fase? La fase de identificación. Dice, ¿qué nos plantea? Para poder programar, primero yo debo entender el problema como tal. Entonces aquí estoy identificando variables, constantes, qué es lo que necesito, qué no necesito, y eso es lo que vamos a ver ahorita al desarrollar o al solucionar un problema. La fase 2, que es ya la resolución del problema. Ya sé cuál es el problema. Ahora sí necesito buscar la solución. Entonces, ¿cuántas soluciones van a haber para un problema? Un sinfín de soluciones. De hecho, cada uno de ustedes le puede dar o le va a dar una solución a cada problema. Y la fase de implementación, que ya es la programación como tal. Que de las tres fácil, créanme, después van a ver que esta es la más fácil, la tercera. Al principio implementar sí se complica, y se los digo por experiencia. Porque a mí se me facilitaban estas dos primeras, en cambio. O sea, identificar y solucionar el problema. Yo iba a solucionar el problema, pero el momento de pasar al lenguaje, ahí era donde moría, ahí se me complicaba todo. Hay algunos que es al revés. Se les complica en identificar y en solucionar el problema, y pasarlo al lenguaje se hace mucho más fácil, porque ya están relacionados con el lenguaje, ¿sí? Pero aprender estos dos primeros, o entender o adquirir experiencia en estos dos, es lo más complicado de la programación. Ya, bueno, y vamos a terminar con esto, con el diseño del algoritmo. Entonces, esto es lo que habíamos visto hace rato. Un algoritmo puede ser definido la secuencia ordenada de pasos, sin ambigüedades, que conducen a la resolución de un problema, dado y expresado en lenguaje natural. Ya, estas eran las tres características que les decía. Un algoritmo debe ser preciso. ¿Qué quiere decir preciso? Que debe indicar un orden para la realización de cada paso. Que debe ser definido. Dice, si se sigue el algoritmo varias veces, el resultado debe ser el mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo dos números, 2 más 2, el resultado siempre debe darme 4. Porque créanme, hay veces que cuando se programa, sigo el mismo algoritmo y me da resultados diferentes. ¿Por qué? Porque el algoritmo está mal diseñado. Y finito.
que significa que obviamente debe tener un fin. O sea, debe seguir sus pasos y debe tener un principio y siempre debe llegar a un fin. No debe quedar, no debe quedar en un algoritmo sin fin como tal. Entonces, estos tres pasos, por favor, perdón, estas tres características, sí hay que entenderlas y hay que interiorizar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Ya, igual, esta presentación está aquí en el Ébano, para que la puedan revisar. ¿Alguna duda, chicos? Pregunta, queja, sugerencia. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces empezamos. Vamos a resolver el siguiente problema. Ya, vamos a desarrollar un programa que me permita calcular el promedio de dos notas, ¿sí? Primero debemos de entender el problema. Entonces, ¿qué me pide el programa? Un programa que me permita calcular y de una vez para ser más específicos e imprimir por consola. Y aquí vamos a utilizar el comentario de varias líneas para que se vea mejor. Entonces dice, desarrollar un programa que me permita calcular e imprimir por consola el promedio de dos notas. ¿Sí? Ya, hasta ahí. Primero debemos de entender el problema. ¿Está claro el problema? Ojo, el problema, no la solución, porque son dos instancias diferentes. No se olviden de los tres pasos. Primero, identificar el problema, después hallarle una solución y tercero, nos ponemos a programar. Entonces, pregunto, ¿está claro el problema? Sí. Ya, verán, estamos empezando con ejercicios facilitos, entonces siempre debemos aplicar esta dinámica, o siempre que vayan a desarrollar, aplicar esta dinámica. Ya cuando van adquiriendo más experiencia, ya han programado algunos años, ya esto se hace, los tres pasos los podemos hacer en una sola, porque ya se tiene experiencia y ya se han pasado por problemas similares. Entonces ya tienen la solución a ese problema, o ya saben por dónde ir. Pero por ahora vamos a ir segmentando para entender. Entonces ya entendí el problema, ¿verdad? Chévere, dice, a ver, tengo que calcular el promedio de dos notas. ¿Cuál sería la fórmula matemática para calcular el promedio de dos notas? A ver, escríbame en el chat. ¿O quién me dice? ¿Cuál sería la fórmula matemática para calcular el promedio de dos notas? No se sumaría y se divide para dos. Ya, verán, parecen cosas sencillitas, pero debo saberlas, ¿no? Entonces, su compañero dice, debo sumar las dos notas y dividirlas para dos. Creo que por ahí alguien escribió algo. Ah, el señor Douglas, ya. Ya, entonces, miren, aquí dice, promedio es igual a nota 1 más nota 2. Y eso dividido para 2. Vamos a pasarlo acá. Ojo, voy a ponerlo en comentario porque hasta ahorita esta es la solución. Este es... Sí, ahí. Entonces, ¿por qué le pongo en comentario? Porque esta es la solución que dio un compañero suyo. Entonces dice, el promedio va a ser igual a ¿qué? A la nota 1 más la nota 2 y eso dividido para 2. Entonces, ya hallé la solución al problema, ¿verdad? ¿Funcionará? No lo sé, me tocaría hacer pruebas. Entonces, ¿mi solución cuál hubiera sido? Yo digo, escribo, la nota 1 va a ser 20 más 20, ¿verdad? Esto me da 40. Y este 40 lo divido para 2. ¿Y esto qué va a ser? El promedio. ¿Sí? Es una de las formas, ojo, estoy solucionando, no estoy programando todavía. Entonces, primero, ¿qué hice? Primero sumé. Y a esta suma que la hice, la dividí para 2. Aquí su compañero, chévere, ya me dio como que todo compacto. Y esto es lo que vamos a llegar al momento de programar en el tercer paso, en la tercera fase. ¿Sí está claro? Entonces, la solución primero la debo tener clara, debo saber
qué es lo que estoy solucionando o cómo lo voy a solucionar, perdón, porque el que estoy solucionando ya lo debía haber entendido en el paso anterior. Entonces, una vez que ya entendí esta lógica, ahora sí digo, voy a pasar al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Pasarlo a un lenguaje de programación. Y notemos aquí algo. Tengo esta nota 1, tengo esta nota 2 y tengo este resultado, ¿verdad? Les decía, las variables y constantes van a estar a la orden del día. Por ende, todos estos valores o los valores que yo utilice para mi programa, ¿en qué las debería almacenar? ¿Quién me dice? Repito, todas estos números que vemos aquí, ¿en qué tendré que almacenarlas? Variables. En variables o constantes, dependiendo de la naturaleza del programa. Y hoy día vamos a ver ejemplos también con constantes. Por ahora vamos a almacenar esto en variables, ¿verdad? Resulta que aquí tengo un número y tengo otro número. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Declaro número 1, punto y coma, número 2. Y resulta que tengo un tercer número, ¿verdad? Pero este número, ¿qué vendría a ser? El promedio. No, ojo, miren, ¿qué es este número? ¿O a qué El representa? resultado de la El suma. resultado de las dos sumas. Eso, ¿verdad? Suma, ¿verdad? Entonces le guardo en suma. Y ahora tengo otro dato más, otro número más. ¿Cuál es este? ¿O qué representa esto? El promedio. Ahora sí el promedio. Sí, yo sé que me van a decir, es que puedo calcular el promedio directamente, sí, pero ojo, estamos resolviendo un ejercicio paso a paso para ir entendiendo. Ya cuando adquirimos experiencia, ahí sí puedo saltarme un montón de pasos y reducir código. Por ahora vamos resolviendo ejercicios paso a paso. Ya identifiqué las variables de mi problema, variables y o constantes. Hasta ahorita, ¿tengo que utilizar una constante? No. El siguiente ejercicio ya vamos a ver, vamos a utilizar una constante para que se entienda. Ahora sí, necesito crear la fórmula o pasar esta fórmula al lenguaje de programación. Sí, por ahora vamos a obviar esto. Tengo aquí 20 más 20 igual a 40. ¿Cómo creen que pueda traducir esto al lenguaje de programación? ¿Quién? La suma es igual a número 1 más número 2. Eso, perfecto. Entonces, miren, esta es la tercera fase. Pasar esto que tengo ya resuelto, pasarlo al lenguaje de programación. Porque yo no puedo hacer esto. ¿Se acuerdan? Les decía, podría hacer esto. Y lo traduzco igualito. No, no puedo hacer eso porque el lenguaje no soporta eso. Pero nosotros cuando estamos resolviendo el problema, lo desarrollamos de esta manera. Siempre sumamos y decimos esto es igual a esto. Pero les decía, en los lenguajes de programación es al revés. Siempre el resultado es igual a la operación. Entonces, por eso es que así. Pero literalmente estoy haciendo esta acción, ¿verdad? Ahora, ¿cómo traducimos lo siguiente? ¿Quién me dice? La suma dividido para 2. Ya, usted me dice la suma dividido para 2, ¿qué más? Sería antes de ponerle el No, sería promedio. promedio igual a la suma dividido para 2. Eso, perfecto. No se olviden, siempre los resultados van primero. La suma dividido para 2. Hasta ahí he realizado las operaciones matemáticas. ¿Qué me falta? ¿Qué más me pide el programa? Imprimir. Imprimir. Ya, imprimir por consola. En este caso, estamos utilizando console.log. Ya, ¿qué voy a imprimir? Imprimiré suma, imprimiré número 1, imprimiré número 2. ¿Qué voy a imprimir? El promedio. El promedio. La variable promedio, ¿verdad? Punto y coma. Ya, y he terminado mi programa. ¿Preguntas, dudas, chicos, hasta ahí? ¿Que esto puedo realizarlo de otra forma? Sí. ¿Que puedo saltarme el paso de sumar? Sí. O sea, como les digo, ustedes pueden solucionar un mismo problema de diferentes formas. De hecho, cada uno de ustedes debería tener una forma diferente de resolver el problema. Obviamente, vamos a llegar a puntos en donde el código sí se parece en ciertas cosas, pero créanme, por 1, 2, 3 o hasta 100 líneas sí se van a diferenciar códigos, porque uno puede hallar la solución de una forma y otro de otra forma. Obviamente, como este ejercicio es pequeñito, no van a haber muchísimas formas de resolverlo, pero sí van a haber algunas. ¿Sí? Repito, preguntas, dudas hasta ahí.
Y no tengan miedo, no tengan vergüenza en preguntar si no entendieron absolutamente nada. Porque créanme, yo llegaba hasta aquí. Chévere, yo ya resolvía el problema, ya estaba todo calculado a nivel matemático y aquí moría yo. Porque no entendía para qué declaraba, por qué ponía esto y cosas así. Porque entender el lenguaje sí se dificulta al inicio cuando uno nunca ha visto programación, obviamente. Yo tenía compañeros que venían de colegios informáticos, entonces para ellos esto era sencillito, en un minuto ya lo hacían. Pero créanme, a mí se me complicaba, decía, ¿y ahora qué pongo aquí? ¿Por qué va esto? ¿Por qué va el punto y coma? ¿Por qué va este slash? ¿Sí? Y cosas así. Ya una vez que practican, esto se vuelve monótono, se vuelve fácil porque es lo mismo y lo mismo. ¿Sí está claro? Ya. ¿Qué creen que falte aquí? Todo el programa está casi listo, pero necesito algo. ¿Qué creen que sea? Los valores. Ya, ¿qué Los valores? valores de las variables. ¿De cuáles variables? El número 1, el número 2, la suma. Ya. ¿Por qué pregunto esto? Me dicen número 1, ¿cuánto le ponemos? 20. Número 2, ¿cuánto le ponemos? 20. 20. A la suma, ¿cuánto le ponemos? 0. 40. 40. 40, dicen. Al promedio, ¿cuánto le ponemos? Al promedio 20. Ya. Pregunta, ¿qué está mal ahí? Que la suma y el promedio no tienen nada. La suma y el promedio se eligen 0 Ya. porque ahí se guardan los valores. Ya. Verán, ¿por qué les cegué y no les dije que estaba mal? Porque es un error que cometen, créanme, casi toditos. Y ya después de explicarles esto, créanme, van a seguir cometiendo este error y es lógico y lo van a seguir haciendo, pero vamos a ir aprendiendo poco a poco. La suma y el promedio no tendría por qué ponerle valor, porque no tendría sentido que yo le ponga suma igual a 40 si se supone que eso es lo que voy a calcular, eso es lo que no sé. ¿Sí está claro? Entonces, ¿suma debería tener un valor? No. Posiblemente, tal vez 0, tal vez, podría decirse, pero podríamos dejarle sin valor. Y el promedio, igual. Entonces, el número 1 y el número 2, sí, pero la suma y el promedio no deben llevar valores. ¿Por qué no deben llevar valores? Por la solución que estoy dando al problema. Porque pueda que en otro tipo de contexto, en otro problema, yo a la suma, no sé, necesariamente le deba poner 10. O vamos a ver casos que a la suma le debo poner obligatoriamente 0. Entonces, ojo, ¿qué quiero decir con esto? No es que siempre la suma va a ser 0, el promedio va a ser 0 o no deben llevar valor. Va a depender de lo que yo esté solucionando. Pero para este caso específico, para este problema, yo necesito que la suma tenga un valor inicial. ¿Sí o no? No. Necesito que el promedio tenga un valor inicial. No. No, ¿verdad? Es por la naturaleza de la solución o de este problema como tal. ¿Sí está claro, chicos? Pregunten, verán que ahorita no tengan miedo en preguntar y volver a preguntar por qué le puso 20, 20 y a la suma y al promedio no le puso nada. Inge, la suma no sería número 1 más número 2. Ah, sí. Ya. Bien esa corrección, estamos atentos. ¿Qué más? Pregunten, chicos. ¿O quieren realizar otro ejercicio? Otro más de práctica. Otro más. A ver, vamos con otro. Ya, déjenme copiar esto de aquí. Ahora vamos a utilizar constantes, que van a ver que cumple casi la misma función que la variable. Ya dice, vamos a desarrollar un programa que me permita calcular e imprimir por consola el área de un círculo, ¿verdad? Ahora sí, primero, ¿entendemos el problema? Sí. Sí, ¿seguros? A ver, ¿cuál es el área del círculo? ¿Cuál es la fórmula del área del círculo? Y por R al cuadrado creo que es. Ya, ese creo significa que no estoy seguro de lo que voy a hacer. Entonces, a eso me refería si entendemos el problema. Entonces, para entender el problema, debo saber el contexto, ¿no? Primero, ¿qué es un círculo? Después, ¿qué es un círculo? Saber que tiene un área, ¿verdad? Ya, ahora pasamos al segundo paso. Ya, como ya entendimos cuál es el problema, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer, no?
Porque aparte de eso dice calcular e imprimir el área. ¿Sí? Entonces, voy a calcular e imprimir del área del círculo. ¿Cuál es la fórmula matemática? Entonces, ya estamos en la parte de la solución. ¿Sí? Dice que el área va a ser, vamos a poner así, pi por radio. Y esto elevado, híjole, creo que es el miércoles. Y ahora se me perdió el triangulito. Eso. Pi por radio al cuadrado, ¿esto qué es? El área, ¿verdad? Ya, ¿he encontrado la solución a esto? ¿Al problema? Sí, ¿verdad? Entonces ya tengo mi solución ya al problema, ya tengo mi solución matemática, perdón. Digo que el área del círculo, o mejor dicho, pi por radio al cuadrado, eso es el área del círculo. Ya lo tengo matemáticamente, ya solucioné mi problema. Ahora vamos a la tercera fase. Ay. ¿Cuál es la tercera fase? Pasar esa solución al lenguaje de programación. Entonces ahora sí, ¿cómo comenzábamos nosotros a definir el lenguaje o el programa como tal? ¿Qué es lo primero que estamos haciendo? ¿Qué estamos definiendo? Definir las variables. Ya, variables y o constantes, dependiendo del programa, ¿verdad? ¿Cuál sería una primera variable? El valor de pi. ¿Cuál? Pi. El valor de pi. Ya, el valor de pi. Y aquí pregunta, ¿pi será una variable? Es una constante. No, es una constante. Es una constante, ¿verdad? ¿Por qué es una constante? Porque el valor de pi nunca va a cambiar. El valor de pi es igual aquí y en la China mañana. Si está como $25, sí pidió. Ya. Ya. Ciérrale el micrófono, no sé quién está hablando. Sí pidió. Ya, entonces, el valor de pi es una constante. Ya. Ayúdeme Ya. cerrando el micrófono, señor. Híjole, ¿quién está abierto? Señor Santiago, por favor. No era el mío, Inge, pero ya el sí. Ya, bueno, el que tenga abierto. Entonces, pi es una constante. Y ahora sí, ¿cómo declaro una constante? Ya vimos que para declarar una variable es la palabra reservada var. Y ojo, el día de ayer creo que no les mencioné o no hice mucha referencia a esto de palabra reservada, ¿verdad? No les expliqué esto de palabra reservada. No. No. Ya. No. Ya, porque me van a escuchar en muchas cosas cuando yo diga, vamos a utilizar la palabra reservada, var, y, for, etc. ¿Qué quiere decir una palabra reservada? Significa que el lenguaje de programación ya la está utilizando para sus propios comandos. ¿Qué quiero decir eso? Y vamos a aprender por ahora. Yo no puedo declarar una variable que se llame var. ¿Por qué? Porque ya es una palabra reservada. ¿Podré poner var1? Sí, porque ya al ponerle el 1 es totalmente diferente. Pero ponerle tal cual no puedo. ¿Sí está claro? ¿Podré ponerle una palabra, una variable que se llame console? Posiblemente sí, porque el conjunto es console.log. ¿Sí está claro? Entonces, pero van a haber palabras reservadas del lenguaje de programación. No las puedo utilizar como variables. Por ejemplo, como if. If es otra palabra reservada. For es otra palabra reservada. Y así el lenguaje de programación tiene cientos y cientos de palabras reservadas que no las puedo utilizar como variables. Entonces, a eso es lo que yo me refiero como palabras reservadas. Entonces, para declarar una variable, yo pongo la palabra reservada var. En este caso, como voy a declarar pi, esto es una constante, y voy a poner const. ¿Sí? Entonces, esto es otra palabra reservada. Y ojo, por estándar, las constantes se escriben todo en mayúscula. Recuerdan que el día de ayer les decía, las variables vamos a escribir empezando con minúscula y si tenemos una palabra más, le ponemos mayúscula, ¿verdad? Entonces aquí aplicamos otro estándar a las constantes. ¿Cómo vamos a escribir las constantes? Toda la palabra en mayúsculas. Y si esa constante tiene dos nombres, le separamos con guión bajo. Igualmente, todo en mayúscula. Otra, digamos que es palabra. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Ojo, las constantes. ¿Sí? ¿No? Sí. Ya.
Entonces, como la constante se llama pi, le dejamos pi. Una característica importante de las constantes. ¿Se acuerdan que acá arriba les decía, esta variable la puede inicializar o no? Acá la puede inicializar o no. Pero las constantes obligatoriamente las voy a inicializar, porque se supone que son constantes y no deberían cambiar. Entonces, ¿cuál es el valor de pi? 3.14. 3.1416. Ya, entonces vamos a utilizar los cuatro primero. 3.1416. Y ahí se va un montón de más números, pero por ahora vamos a utilizar este valor, ¿verdad? Entonces ya declaré mi constante pi. ¿Qué más necesito declarar? El radio. El radio, ¿verdad? Var radio. ¿Necesitaré inicializar ese radio? No. ¿Sí o no? Bueno, primero declaremos, después vamos a esa parte. ¿Cuál es otra variable que ustedes identifican ahí? El área. El área del círculo, ¿verdad? Entonces pongámosle área. Y ahora sí les decía, ¿el radio necesitaré inicializar? Sí. Sí, posiblemente sí, ya vamos a ver otras formas de inicializar, pero como estamos resolviendo ahora los ejercicios, sí, entonces vamos a poner un radio de 2, por ejemplo. ¿El área necesitará inicializar? No. No. No, ¿verdad? Ahí sí sería ilógico o no estaría aplicando bien la lógica. Si ya le pongo el área, no sé, 5, entonces, ¿cuál es el chiste de mi programa? Si se supone que el área es la que voy a calcular. Entonces, ojo con eso, chicos. Y ahora sí, vamos a pasar esto al lenguaje de programación. ¿Cómo sería? Área igual a pi por radio elevado al cuadrado. Ahora sí, ¿cómo elevo aquí al cuadrado? No puedo hacer esto que hice. No puedo hacer esto aquí en programación, o hasta donde sabía, no sé si JavaScript ya habrá implementado. Vamos a probar, déjenme ver. No, les vale, yo le probé, le hice en un ejercicio, no valía. Ya, chévere, entonces. No puedo hacer esto en JavaScript, por ahora no. Posiblemente después sí. Ahora, ¿cómo traduzco esto al lenguaje de programación? Hay dos formas. Utilizando una librería. Y la otra forma es traduciendo esto a otra expresión matemática. Radio al cuadrado, ¿cómo podría reemplazarlo? Radio por radio. Radio por radio. Radio por radio. Entonces, eso sí lo puedo traducir al lenguaje. Aquí en vez de poner radio elevado al cuadrado, pongo radio por radio, ¿verdad? ¿Puedo poner potencias en JavaScript? Sí, pero eso lo vamos a ver más adelantito cuando utilicemos una librería que se llama Mat. Pero por ahora, aprendámosle así. Entonces ya, he traducido esta expresión a mi lenguaje de programación. Ya, y estoy imprimiendo por consola el área. Ya, no sé si ella se entendió mejor. Sí. Inge, tal vez el radio por radio no sería de ponerle en paréntesis. Posiblemente, o sea, ya depende, bueno, posiblemente, pero en este caso no hace falta. ¿Por qué? Porque todo es multiplicación. ¿Sí? Todo es multiplicación, en ese sentido no habría problema. Hubiera problema si por algún motivo yo aquí tengo un más y necesito que esto primero se sume. Yo necesito que esto primero se sume, ahí sí, obligatoriamente tengo que poner paréntesis. ¿Por qué? Porque si no pongo el paréntesis va a pasar lo siguiente. Primero se multiplica y después se va a sumar. Pero si yo quiero que esto se sume, tengo que poner en paréntesis. Eso ya no es tanto programación, chicos. Eso ya es más las reglas matemáticas que se aplican en la matemática como tal. Sí. Ya, hasta ahí, chicos. Preguntas, dudas. Inge, ¿es necesario que esté separado o puede ser todo unido? ¿A qué se refiere separado? Al área, ahí está pi y le separa un poquito el signo por, o es solo por el orden. Solo es por orden. Todo esto puede ser unido, pero miren, si esto está unido se ve horrible. Y ya cuando son más cosas no se entiende. Sí, pero puede ir unido. Los espacios aquí no afectan ni nada, pero sí ayudan a una mejor visualización. Entonces, en Visual Code hay un comando que es Alt-Shift-F y con eso se llama identar, o sea, como que le ordenan un poquito el código. Pero los espacios no afectan en nada. Inclusive aquí, miren, yo pudiera poner esto, y me va a seguir imprimiendo el área y no es que me va a dar espacios, ¿sí?
Ah, ya listo, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Porque verán que van a tener que realizar ustedes unos ejercicios. ¿Preguntas, dudas? Y como les decía el día de ayer, más que ver el resultado, me interesa es que entendamos el código. ¿Por qué? Porque una vez que se entiende el código, si es que hay algún error, créanme que lo van a poder solucionar. Pero si solamente cogieron, copiaron y pegaron el código y dicen, ah, sí, chévere, está el resultado. Y yo cuando suelo calificar, y de hecho, para informarles, porque creo que el primer día de clases no les avisó, o sí creo. Las pruebas de examen parciales, como les había dicho, y si no les dije, les aviso ahorita, son individuales, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, chicos. Ya, preguntas, dudas, verán, pregunten ahorita. Si no entendieron nada, no tengo problema, volvemos a empezar. ¿Sí? ¿No? Bueno. Ahora bien, vamos a ver qué tal resuelven este ejercicio de aquí. Sí, es muy parecido al primero. Dice, se necesita obtener el promedio simple de un estudiante a partir de sus 3 notas parciales. Acierto, chicos, antes que me olviden, verán. Por fines prácticos y para que tengan estas actualizaciones, porque yo las voy a estar subiendo, y no estén cambiando de ramas porque ya vi que tienen algunos problemas. Consejo, créense en una carpeta donde ustedes quieran en el escritorio, y aquí le pueden poner fundamentos de programación. Ah, bueno, ya existe esa carpeta. De programación vespertina. Se crean esta carpeta y se clonan 2 veces. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a irme a GitHub. Esta. Este código. Y voy a clonarme 2 veces. La primera clonación, quiero que se clone normalmente con el nombre del proyecto. Entonces, miren, ya tengo clonado aquí mi proyecto. Pero quiero clonarme otra vez aquí en esta misma carpeta por fines prácticos. Pero si yo me vuelvo a clonar, me dice que ya existe esta carpeta como tal. Entonces yo puedo el mismo comando y le voy a poner aquí, no sé, clase se me ocurre. Entonces miren, tengo clonado exactamente el mismo proyecto, pero con nombres diferentes. Y a posterior pueden cambiarle, no pasa nada si ustedes aquí le ponen cualquier otra cosa. Igual a este le ponen cualquier otra cosa. Entonces, ¿para qué es esto? Para que en este proyecto ustedes trabajen en su rama y en este otro proyecto, en cambio, trabajen, puedan descargarse más fácil lo que yo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí yo qué haría. Vamos primero a su proyecto normal y nos vamos a cambiar a una rama de ustedes. Entonces pongo git, switch. A ver quiénes están aquí. Un apellido. Vamos con el señor Chicaiza. Entonces ya me cambié el proyecto. Digamos que yo soy el señor Chicaiza, ya tengo mi proyecto. Entonces aquí trabajo, abro con el Visual Code. Ponemos Open Folder. ¿Y qué haría yo? Abro la carpeta, la principal que creé, esta de aquí. Entonces miren, aquí tengo los 2 proyectos. Entonces aquí está mi proyecto del que yo estoy trabajando, lo que estoy haciendo, y aquí van a ver lo que tengo en clases. Pero si ustedes ven, aquí no tengo nada. Entonces, este ya le cambié a mi rama como tal. Y aquí vamos a cambiar a la rama en la que yo estoy trabajando. Entonces observe. Ya tengo aquí en cambio lo que estoy haciendo. Por ejemplo, miren, aquí no se visualiza lo que acabo de hacer porque no he subido esos cambios. Entonces voy a subir esos cambios. Vamos a poner una nueva ventana. Open folder. Ya esto no tienen que hacer ustedes. Esto es para yo poder subir los cambios. Subjects, programas, vespertina. Entonces, aquí yo voy a subir mis cambios. Para los que no se acuerdan, siempre para subir cambios, git-add, que eso hace un guardado temporal. Después del git-add, git commit, -m, y pongo, por ejemplo, vamos a poner aquí ejercicios. Hasta ahí he guardado localmente. Ya hice el control de versiones de mi computador. Ahora necesito subir esos cambios, git push. Pues verifico que todo se haya subido bonito.
Ya está subido, no me dio ningún error. Pero si yo me voy al proyecto, voy a minimizar esto, miren, por más que actualice, haga algo aquí, miren, refresque, no me aparece el archivo que acabo de crear. ¿Sí ven? Está el de la clase pasada. ¿Por qué? Porque yo tengo que realizar aquí un comando que se llama git pull. Entonces abrimos la terminal, verifico que esté en el archivo, en mi rama, y pongo git pull. Y se descargaron los cambios. Miren, aquí ya tengo los cambios de esta rama. Entonces aquí ya están ejercicios y ya podemos tener. Cosa que yo sigo trabajando aquí. Cierro esto, trabajo en mi script, en lo que yo estoy haciendo, y cuando yo les diga hagamos cambios, simplemente abren una terminal en clases y hacen un git pull. Y se van actualizando y ya lo pueden ver directamente aquí. Sí, pero eso ya, como les digo, ya es a discreción de cada uno para cómo se acomoden mejor. Entonces ahorita ya están subidos los cambios, pueden verificar en mi rama para que puedan obtenerlos. A ver, vamos a realizar este ejercicio que es muy parecido al anterior. Dice, se necesita obtener el promedio simple de un estudiante a partir de sus 3 notas parciales. Ya, hagan esto, por favor. Que igual ya está en la nueva rama. Y les voy a pasar igualmente aquí al chat, por si acaso tengan problemas de... Realicen ese ejercicio. Tienen 5 minutos para eso. 10 minutos, pongámoslo. Ya cuando esté el que tenga listo, me dicen ya está listo, sube, y para verificarle aquí en su respectiva rama. Cualquier cosa me escriben aquí al chat, chicos, porque me quité los audífonos y no les voy a escuchar si me hablan.
A ver, ¿quién dijo yo? A ver, señor Guayichico. Veamos. Mejor compártanos su pantalla, eso me descargo. ¿Sí está ahí? O señor Vera, o señor Pillajo. Y a ver, señor Taco, ¿qué me dice? Que... No entiendo, sigue sin valer el git pull del framework. No, no sé a qué se refiere, no recuerdo. O hágame acuerdo. A ustedes ya les había pedido que conformen 5 grupos de 5, ¿verdad? O mejor dicho, están conformados 5 grupos de 5. ¿Qué pasa, señor Guayichico? Ya se estaba compartiendo, Inge. No le veo. Ahí. Ah, ya me acordé, señor Taco. Si puede, para quedarnos unos 10, 15 minutos y ver cómo solucionamos. Porque como le decía, ese es más problema de Windows. Sí, ya se ve, señor Guayichico. Ya. Que desde ahí. Ya. ¿Y por qué les puso 8 a todas las notas? Para que quede así como hizo arriba. Ya bueno, o sea, las notas pueden ser lo que sea, ¿no? Porque la idea es que me calcule un promedio y JavaScript se encarga de calcularme ese promedio como tal. ¿Sí? Ya. ¿Alguien tuvo problemas para resolver este ejercicio? Ya le dejo de compartir, ¿verdad? Sí, déjalo de compartir. Chicos, ¿alguien tuvo problemas para resolver el ejercicio? Lice, o sea, cuando yo pongo decimales me sale una cifra enorme en los decimales. Espera, deje compartir. Sí, bueno, compártele, pero por decimales no hay lío por ahora. Después ya vamos a ir viendo cómo redondear y cosas así. Que son cosas secundarias hasta cierto punto, ¿no? Que no afectan por ahora. Por ahorita estamos viendo cómo se estructuran y eso, pero... ¿Sí? O sea, sale estos números súper largos. Sí, eso es. Sí, ya vamos a aprender a redondear eso, no se preocupe. Pero por ahora estamos bien ahí. ¿Sí? Ya, chicos, a ver, descompártale les voy a mostrar algo. Ya, cierren los micrófonos, por favor. Ya, si yo ejecuto este programa de aquí, a ver, vamos a hacer este y el de acá. A ver qué pasa. Ah, no, se me puso. Dame un segundo. Show port. Ya. Vamos a irnos acá. Index, ejercicios. Ya. Entonces quiero que observen algo, chicos. Si ustedes ven aquí, me da chévere, me dice 20 y 12, pero visualmente, ¿qué será eso? O sea, el 20 y el 12 como que no me dice nada, ¿verdad? Como que está muy muerto, así son solamente 2 números. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos, en el console log yo puedo incluir texto, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma.
comenzamos con comillas simples y ponemos el texto que quiero que aparezca. Yo puedo poner el promedio es. Y para que se concatene, porque si alcanzan a ver hay como que un pequeño error. Entonces hasta este punto esto es texto, pero yo necesito que me aparezca también el promedio como tal. Entonces a esto se le conoce técnicamente como concatenar. Entonces aquí yo pongo el símbolo más. No se vayan a confundir, no es que estoy sumando, sino cuando tengo una cadena de texto y un número, concatena. Si tuviera dos números como acá, me lo suma matemáticamente. Pero si tengo una cadena y un número o dos cadenas de texto, eso se llama concatenar. Entonces quiero que observen cómo sale ahora. Miren, el promedio es, y ya no sale el 20 como número, porque cuando estoy concatenando, el resultado final siempre es una cadena de texto. Entonces miren, este 20 ya no es un número como tal, es una cadena de texto. Lo mismo para este caso de acá. Hasta aquí sigue siendo un número porque está solita la variable. Pero aquí yo puedo poner comillas simples. Puedo poner el área es. Y de igual forma. Actualizo. Y ya como que se entiende un poco mejor. ¿Verdad? ¿Sí está claro? Sí. ¿Puedo concatenar después de esta variable? También. ¿Cómo le concateno? Con el más. Y puedo ponerle otro mensaje. De manera de ejemplo nomás. Igual acá. Puedo concatenar las veces que yo quiera. Ahí miren que aquí me aparece unido. ¿Por qué me aparece unido? Es porque, por más que yo le dé espacios de aquí afuera, entre el más y la cadena, no significa que se va a separar. ¿Dónde sí se va a separar? Cuando yo le dé espacios de aquí adentro de la cadena. Pues miren, si le doy un espacio, ya se dio un espacio. Si le doy otro espacio, déjenme ver si es que funciona. Miren, si se va dando más espacios. Pero si es que yo le doy espacios dentro de la cadena de texto. ¿Está claro? Porque si ustedes les dan espacios fuera de la cadena de texto, o sea, entre el más y la cadena, no se van a dar espacios. Miren, pongo acá, no hay espacios. De hecho, está unido porque el espacio lo conlleva dentro de la cadena de texto. ¿Sí? Igual acá. Preguntas, dudas referente a eso, chicos, de cómo concatenar los mensajes dentro del console.log. Ojo, y esto me sirve no solo dentro del console, me sirven para concatenar en cualquier parte. ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió la concatenación? Sí. Ya. Ahora bien, estos ejercicios como tal, ustedes ven, son simplemente de suma, restas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya, ahora vamos a realizar este segundo ejercicio para ver cómo les va. Igual, está en mi rama, está casi al final, pero les voy a compartir acá. Quiero ver cómo lo resuelven ese ejercicio. Ya. Tenemos clases hasta la 1:50, si no estoy mal. Ya. Tienen 20 minutos para resolver esto. Lo van a hacer en los grupos de 5 que estaban conformados. Y por favor háganme llegar, porque creo que sí hubieron que actualizarlos, o si es que no, me avisan, para tenerles pendientes. Si es que no han cambiado los grupos, tengo el listado anterior, que creo que me pasaron, o si no, me pasan, por favor, ¿sí? Y en los grupos de 5 tienen 20 minutos para poder resolver esto. ¿Sí? ¿Sí está claro? Chicos. Sí. Ya. Ya, igual, el primer grupo que termine me envía para revisar. Verán, ojo, chicos, todo esto es actuación en clase, o sea, todo esto es lo que yo valoro. Cuando ustedes participan, cuando me dicen ya terminé, así como el señor Gualichico y cosas así. Aquí es donde ustedes me dicen, profe, ¿puedo recuperar una nota? Sí, recuperan haciendo, participando. Así se equivoquen. O sea, no me interesa que la recuperación salga excelente, sino participando, porque yo puedo ver en qué están fallando o si se está entendiendo bien la clase.
Pero si ustedes no me dicen ni sí ni no, o no hacen, o no participan, imposible que yo pueda saber. ¿Sí? Entonces, el objetivo mío de las clases no es que saquen los ejercicios perfectos, sino es que lo realicen, lo intenten y vemos qué es lo que está mal y vamos mejorando. Porque cuando les tome la prueba, ahí sí tienen que realizarlo de la mejor manera, porque ahí sí ya les evalúo cómo debería ser el ejercicio. Pero en clases pueden equivocarse, deben equivocarse y se van a equivocar. Entonces, no tengan miedo o problemas. Si es que no salió el ejercicio, no importa, porque a mí no me interesa el resultado final del ejercicio, sino todo el proceso que hicieron como tal. Porque por ahí se olvidaron un punto y coma, pusieron una coma en vez del punto o está mal declarado algo, son cosas pequeñitas, pero la lógica en general ya la hicieron bien. Entonces, pilas con eso, chicos. A ver, déjenme ver tiempos, 30, 40. A ver, les voy a dar 25 minutos para que se puedan reunir. Es 1:15 exactamente. 1:40, nos vemos, regresamos de aquí. Igual esto va a seguir abierto. Cualquier pregunta me la hacen por el chat, porque no les voy a poder escuchar. Y les voy solventando cualquier duda que vayan teniendo. Ya, el objetivo siempre no se olviden de trabajar en grupo, porque no les voy a repetir esto cada vez que les mando un ejercicio en grupo. El objetivo que trabajen en grupo no es para que desarrollen el ejercicio y ya lo saquen en 1 minuto o lo más rápido. Es para que puedan compartir el conocimiento y todos los integrantes del grupo puedan entender el ejercicio. ¿Sí? Porque no saco nada que chévere. Tal vez en un grupo ya hay alguien que sabe programación y este ejercicio lo resuelve rápido y me dicen ya en 2 minutos ya lo terminé. Chévere, o sea, bien por la persona que entendió y lo hizo. Pero me interesa que el resto de integrantes del grupo lo entiendan. Así haga una sola persona, pero comparte ese conocimiento y se entienda qué es lo que se está haciendo. Entonces, por eso les doy este tiempo prolongado, porque como estamos recién aprendiendo, la mayoría no va a tener ni idea o va a tener dificultades para elaborar este ejercicio. Entonces, por eso les doy este tiempo de 25 minutos. 1:40 nos volvemos a ver. Cualquier cosa me preguntan por el chat. Pueden desconectarse o abrir otra sesión como gusten, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, Inge, una pregunta. Es sobre el punto log. Para poner el texto, me Ajá. sale subrayado de rojo. Déjeme ver. Compártelo la pantalla. Ya. Y hasta eso para aprovechar el tiempo con el señor Taco, creo que era. Déjeme ver. Sí, señor Taco, para revisarle a ver qué está pasando. Hasta eso, enséñeme lo que le sale el error. Y ahí sí ve. A ver, déjeme dejar de compartir. No estoy viendo. Le veo a usted. A ver. Ahí. Ya, ahí está. Aquí console. Me sale aquí. Es que le falta el punto log. Le falta la palabra log. Primero eso. Y segundo, le falta el más para concatenar. Porque el promedio eso es una sola palabra, eso es una sola cadena. Pero estoy concatenando el valor de la variable, entonces ahí va el más. Aquí. Ajá. Ya. Ya. Y ahí verá, ojo, le va a salir unido porque los dos puntos no tienen ningún espacio dentro de la cadena. Entonces ahí dele un espacio para que no le salga todo unido. Ya eso después ya se va aprendiendo con la práctica. Eso es lo de menos por ahora. Y ahora sí, señor Taco, ¿está ahí? O ya se nos fugó el señor Taco. Ya, y me ayudan pasando porque ahorita que recuerdo no vi esos grupos como tal. Entonces ayúdenme pasando por favor la lista de los grupos, por si acaso ya han cambiado.
¿Cómo les fue, chicos? ¿Alguien ya terminó, tal vez? Espera un ratito, Inge, por favor. Aún no, Inge. Ya tienen 4 minutos. Inge, yo tengo un problema. Cuénteme. Al momento de ejecutar el código en el navegador me sale un error. Ya, a ver, deje ver. Ya le muestro. Ahí está viendo, Inge. Sí. Ahí me espero, le guardé. Eso. Ahí sí. Me sale eso, Inge. Ya. Le voy a poner 0, señor Ponce. ¿Por qué? Porque les dije, todos estos programas los debemos de ejecutar con el archivito index. Porque por sí solos estos programas no se abren, los de JavaScript. Entonces, para ejecutar, verá, abra primero el Visual, ciérrale. Déjeme ver el Visual Code, ya. Vayas al archivo index. Ya, y debemos apuntar al archivo que usted quiere, al programa que quiere abrir. Llamémosle programa, esto que usted tiene ejercicio 2. Ya, ¿cuál es el archivo que quiere ejecutar? Ya, entonces, en index tiene que hacer referencia a eso, entonces ya está puesto clase, ahora tiene que poner ejercicio 2.js. Igualito el nombre del archivo. Y ahí sí guarde, ya, y tiene que ejecutar este archivo index, entonces, asimismo como se fue, regresa a la carpeta. Ya, póngale atrás. Ya, tiene que ejecutar el archivo index. Ese. Que por defecto le está abriendo con el Microsoft Edge. Ahí usted puede elegir con qué navegador abrir. Ya, entonces yo preferiría que le abra con el Chrome porque es con el que Sí, está. ahorita voy a abrir con el Chrome. Ya, y ahí sí ya abre la consola y ya puede ver, porque los archivos JavaScript no se abren directamente o por sí solos. Ya, con F2 es más rápido. Es que no vale justo esa tecla en mi teclado. Habla en serio. Bueno, ya. Ah, ya, sí. Ya, gracias, Inge. Ya. A ver, ¿qué grupo ya terminó? ¿Quién dijo yo? Inge, Dígame. yo ya acabé, mi grupo ya acabó. Ya a ver, muéstrenos, señor Dylan. Inge, también nosotros ya terminó. Ya primero va el grupo del señor Dylan, rapidito, que tenemos 10 minutos. Comparta la pantalla y explíquenos qué hicieron. Ok. ¿Quién más está en su grupo? Sí me pasaron tal vez los grupos. Pásenme por favor en Excel otra vez porque ando perdido con eso de los grupos. Se ve. Sí. Y a todos por favor, atentos chicos, para ver qué hizo el grupo del señor Dylan. A ver, cuéntenos qué...
¿Qué hizo? ¿Cómo resolvió? Siguiendo los pasos, ¿no? A ver, primero, entender la problemática. Este programa nos pide el puntaje final de unas tres variables, que son las incorrectas, las en blanco y las correctas. Ya. Entonces, para resolver este problema decía que las correctas valen 4 puntos, las en blanco no valen nada y las incorrectas valen menos 1 punto. Ya. Entonces, básicamente lo que hicimos para obtener el puntaje final fue multiplicar las respuestas correctas por 4 y restarlas por las respuestas incorrectas. Entonces, así nos da el mensaje final. Digo, el puntaje final. Ya. Déjeme ver. A ver. No, espérenme. Ya, las respuestas incorrectas, respuestas blanco, respuestas correctas. Las en blanco no se toman en cuenta porque valen 0. Ya. O sea, no le suman ni le restan. Ya, sí está bien. A ver, el otro grupo, déjenme ver cómo resolvieron. Ya le comparto. Ya, pásenme la lista, chicos, porque todo esto obviamente ya va teniendo calificación. Que deje de compartir. Ahí está. Ahí pueden ver. Sí. Ya. Yo le puse así. O sea, hice una constante de los 3 puntos que valían, las correctas valían 4, la incorrecta menos 1 y la en blanco en 0. Entonces ahí puse las variables que serían las respuestas correctas, las incorrectas. Y para sacar el puntaje final puse respuestas correctas por lo que vale cada respuesta, y igual con las incorrectas y las en blanco. Y en total sale el puntaje final. Ya. Que sería 22, así como está aquí. Ya se supone que tengo 6 correctas, serían 6 por 4, 24. ¿Verdad? Y tengo 2 preguntas incorrectas que serían menos 2 puntos. Estamos hablando de 24, 22, ¿sí? 22, y aquí estaría el total, 22. Ya, entonces, a ver, chicos, lo que quiero que se den cuenta es que solucionaron el problema de diferente forma. Llegaron al mismo objetivo, que era solucionar este problema de saber cuál es el puntaje final. Pero como ustedes ven, aquí sí le tomaron en cuenta las preguntas en blanco, ¿verdad? Y de hecho aquí sumaron, el otro grupo restó, pero al final del día los dos procesos aparentemente están funcionando. Entonces, no sé si hay otro grupo para hacer una tercera comparación. Yo tengo casi lo mismo, poco diferente. Deja ver, eso les decía. Estos ejercicios pequeños obviamente no es que van a tener miles de soluciones, pero créanme, en ciertas cosas sí van a variar. Pero lo que también créanme es que jamás van a haber programas igualitos. Y cuando hay programas igualitos es porque se copiaron. Y para mala suerte de ustedes, chicos, yo me doy cuenta al paso cuando un programa está copiado. Así le cambien nombre de variables, así le cambien un poquito algo. Hay ciertas partes cruciales del código que técnicamente es imposible que ustedes tengan iguales o muy parecidos. Ahora sí, compártale. ¿Quién era que me dijo? Eso. ¿Se está compartiendo? Sí. Yo pues básicamente le hice lo mismo, solo que de esta forma. A ver, respuestas correctas. Le puse 6, en respuestas incorrectas le puse 8, en respuestas en blanco le puse 6, le puse una variable suma por lo de las respuestas correctas y las respuestas en blanco, que bueno, sale 0, pero le tomé en cuenta. Para el puntaje final entonces le multipliqué por 4 porque vale 4 puntos y 0 porque vale 0 puntos. Entonces acá me da 0 y acá me da el resultado de la multiplicación de 6 por 4, de 24. Ya. Y está bien, pero hay unas pequeñas cosas que están mal y ojo, me gusta que salgan estas cosas en estos momentos cuando recién estamos empezando, porque son los errores que se suelen cometer. Ahora sí viene la parte chévere. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué ven que está mal ahí? Y ojo, no es por atacarle su programa ni
Ni es porque va a tener mala nota, no. Sino que me gusta que salgan estos ejercicios cuando tienen cositas mal, porque esto nos ayuda a identificar. Y cuando yo identifico es porque ya estoy aprendiendo a programar. Entonces, no borre nada, o sea, tal cual. Ahorita no estamos criticando a usted, sino estamos criticando al programa como tal, independientemente de quién lo haya hecho, ¿sí? O lo vamos a corregir. A ver, ahora sí, ¿quién me dice? Algo que esté mal. Abajo en la suma. Álcenme la mano porque ya comienzan a hablar algunos. A ver, señor Santiago. En arriba donde declara las variables serían, en vez de var en las primeras tres que tiene, serían constantes. No, porque No. está aplicando otra lógica. Lo que yo entiendo es que las respuestas correctas es el número de respuestas correctas. Lo que hizo el grupo anterior, en cambio, era poner el valor de las respuestas correctas. O sea, ahí se venían como constantes. En este caso no, esto puede variar, puede ser 6, 10, 20, 30, dependiendo de las respuestas. No, hay algo más obvio. Yo dije. ¿Yo quién? Alcen la manito. A ver, solo los que alzan la mano. Señorita Simba, cuénteme. Y de ahí el señor Paul. Que está guardando en la misma variable el puntaje final y abajo igual es el puntaje final y tiene que guardarle en diferentes variables. Ya, dice que le está guardando abajo en la línea 43, mire. En puntaje final usted está guardando las respuestas correctas por 4 más las respuestas en blanco por 0. Entonces le está guardando en puntaje final. ¿Qué puede ocasionar eso, señorita Simba? Usted mismo, ayúdenos. En que las respuestas se pueden confundir, algo así. Entonces, eso es lo que yo entiendo, que se pueden mezclar las respuestas. No le borre, tranquilo. Vuelvo y repito, no nos interesa ahorita corregirle como tal, sino es ir viendo qué es lo que está mal, porque eso La computadora en sí no va a saber cuál va a ser la respuesta final. No, la computadora sí sabe. Entonces, no sé cómo explicar esa parte. Ahí está pasando algo que yo les explicaba ayer, que se sobrescribe. ¿Qué se está sobrescribiendo? El puntaje final. La respuesta. El puntaje final. Miren, observen qué es lo que pasa, chicos. Chévere, en la línea 43 dice, puntaje final es las respuestas correctas, digamos, dice que vale 6, sería 6 por 4, 24. Más respuestas en blanco que 6, 6 por 0, 0, entonces hasta yo tengo 24, ¿verdad? Puntaje final, ¿cuánto vale? 24. Ahora, vuelvo a decir, puntaje final es igual a suma. Y miren, y aquí hay otro pequeño gran error, me dice, suma, ¿cuánto vale? Sí, no vale, no tiene ningún valor. Yo sé que tal vez se equivocó y de hecho ya le corrigió hace ratito, pero eso es lo que me interesa que analicemos, porque ahí voy adquiriendo la lógica, ¿no? Entonces me dice, puntaje final, y asumamos que suma vale algo. Y suma vale lo que valía arriba, 24, vale 10, por ejemplo. Entonces dice, puntaje final es igual a 10 menos respuestas incorrectas. Entonces, puntaje final ya se está sobreescribiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado eso. Independientemente de la operación que esté realizando. Si yo sobreescribo en dos procesos o en dos líneas diferentes una variable, es como que no tiene mucho sentido si no la vuelvo a utilizar. ¿Sí? Entonces ahora sí corríjale lo que le había corregido, señor Brian. Eso, tal vez, ojo, fue una pequeña equivocación y no sé, me equivoqué por escribir el apuro, repetir código, no sé, por cualquiera que sea el motivo, pero me equivoqué, ¿verdad? Ya, pero a eso me refería, que prefiero estos errores, pero la lógica está ahí, ¿sí se entiende? Entonces, ya chévere, ahora sí digo, sumes igual a respuestas correctas por 4 más respuestas en blanco por 0 y puntaje final es igual a esa suma menos respuestas incorrectas. Ya, ¿estará bien ahí? Bueno, y ya me borró por ahí usted otros dos variables que no quería que borre. De hecho, póngales otra vez. Ya ahí. Por ejemplo, ya, dejémosle, hasta ahí dejémosle con suma, perfecto. Ya, usted tiene ahí var multiplicación 1 y var multiplicación 2. ¿Por qué estarán mal esas variables? ¿O qué creen que estén mal en esas variables? A ver, ¿quién me ayuda? Creo que están de más. Señor Paul Alexander, están de más. ¿Por qué cree que están de más? Ojo, aquí en la programación no se puede
estar dudando en la programación. ¿Es o no es? Por eso... O sea, al momento o sea, en las operaciones matemáticas abajo no se les toma en cuenta. Exacto, así de simple. O sea, estas dos variables están de más porque no se las está usando en ninguna parte del programa. Entonces, aunque no me afectan mi programa, pero sí están de más. O sea, sí afectan la calidad de mi código. Porque alguien que vaya a ver dice, yo ahora multiplicación 1 y multiplicación 2, ¿por qué las pondría? Entonces, ojo con eso, chicos. Y haciendo referencia a lo que decía la señorita Simba, y para todos, ¿no? El computador sabe lo que hay que hacer, porque él lee textualmente. O sea, el computador es una persona que sigue las instrucciones al pie de la letra. Si yo le digo que salte de un puente, el computador salta del puente. Si yo le digo al computador que se bote de un avión sin paracaídas, lo hace, porque el computador no puede pensar por sí solo. ¿Quién le debe dar esa lógica? Somos nosotros. Entonces, por eso le decía hace rato, no es que el computador no sabe qué respuesta coger, el computador sí sabe. Él va a coger la última porque se estaba sobreescribiendo el resultado. Entonces, ojo con eso, chicos. Entonces, ahora sí borré esas dos variables que estaban mal. O sea, estaban de más, de hecho. ¿Me afectaba a mi programa, a la ejecución o al usuario final? No, al usuario final ni se enteraba, pero a mi código sí le afectaba porque iban a estar esas dos variables de más. Ya. Hasta ahí, preguntas, dudas, chicos. Ya dejo de compartir. Sí, déjale de compartir. Otra cosita pequeñita que vi. Por el momento les decía, vamos a acostumbrarnos a usar comillas simples, ¿no? Para los mensajes. Van a haber ciertos mensajes que tal vez utilice comillas dobles, pero por ahora comillas simples. Ya, chicos, con esto estamos terminando. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, queja, sugerencia. No. Ya, ¿cuál es su tarea para la siguiente clase? Van a ver los siguientes videos. Sí, de la sección 4 mismo, ustedes ya habían visto los 4 primeros, del 18, 19 y 20, me parece. Entonces, de la sección 4, por favor, vamos a ver. De la sección 4, repito, los videos 22, 23 y 24. Repito, de la sección 4, los videos 22, 23 y 24. Y verán, chicos, esto ya me ha pasado los semestres anteriores. Piensan que lo que estamos viendo ahorita, chévere, ya si bien o mal aprendí medio, ya pasé, ¿no? Pero resulta que en programación absolutamente debo entender todo porque después es progresivo ese conocimiento. Por ejemplo, lo siguiente que vamos a ver ya son estructuras de control. Entonces, pero de ley necesito saber esto que estamos aprendiendo ahorita. Sí me hago entender. Entonces, si un tema no está claro, chicos, por favor, pregunten. Pueden ayudarse entre ustedes, o sea, aclaren las ideas. Los grupos yo no los hago porque sí, sino los grupos, el objetivo es para que puedan compartir conocimiento. Porque a lo mejor alguien entendió más rápido, alguien entendió un tema mejor que otro. O sea, cada quien aprendemos a un ritmo diferente. Entonces, el que entendió mucho más rápido, qué bueno, puede ayudar a sus compañeros. Esa es la idea de crear los grupos. No es solamente para que uno haga y el resto solamente copie. Que por último, puede pasar eso. Entonces, alguien ya está aprendiendo súper que rápido lo hace, pero la obligación del resto es chévere. Ya está hecho, entendamos que está hecho. ¿Sí? Porque otra forma de aprender a programar es eso, basándonos en código ya hecho. A ver, y yo así aprendía. Necesitaba hacerla una funcionalidad X. A ver, veía algo que ya estaba hecho, perfecto. Me copiaba eso, pero yo trataba de cambiar, entenderle. A ver, si cambio esto, ¿qué pasa? Si muevo esto, ¿qué pasa? Entonces, igualito ustedes, chicos. ¿Sí? Entonces, no se olviden, de la sección 4, los videos 22, 23 y 24, los tres. ¿Sí? Ya. ¿Alguna última duda, pregunta? No, chévere. A ver, nos quedamos un ratito con el señor Taco. ¿Sigue aquí? ¿Taco era? Sí, el señor Taco. Para revisar qué es lo que ha pasado. Compártame la pantalla. El resto, chicos, muchas gracias. No se olvidarán de la asistencia. Déjenme ver. Ya. Hasta la señorita Morales.
El señor Ruiz. Ya, chicos, pueden retirarse. Ahora sí, compártame la pantalla. señor. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Que pasen bien. Hasta la otra semana.